Buenos días. Vamos a dar comienzo al segundo día de las sextas jornadas de bibliotecas de museos, de BIMUS. Muchas gracias por vuestra asistencia, a todos los que estáis aquí de forma presencial, como a los que estáis siguiendo las jornadas en línea. Cuando empezamos a preparar las jornadas hace un año, pensamos si hablar o no de lo que había pasado en tema COVID. Nos parecía que igual iba a ser hablar un poco a posteriori. Sin embargo, creo que es muy interesante que acojamos hoy unas cuantas ponencias donde vamos a ver la experiencia de varias bibliotecas a lo largo de este tiempo y nuevos protocolos que a lo mejor han venido para quedarse. Empezamos con Arsenio Sánchez. Arsenio Sánchez es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en la especialidad de Documento Gráfico de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Ha trabajado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y en el Museo del Pueblo Español. Desde 1992 trabaja en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional de España como restaurador del Fondo de Manuscritos incunables y reserva impresa. Profesor de Conservación y Encuadernación en diferentes universidades españolas, profesor de Conservación de Fondos en el Máster de Archivística de la Universidad Carlos III y en el Máster de Gestión Documental y Administración de Archivos de la Universidad Iberoamericana de Andalucía. Colabora regularmente con las Facultades de Ciencias de la Documentación y Bellas Artes de la Universidad Complutense y con la Facultad de Filología de la Universidad Autónoma. Su labor investigadora se ha centrado en la recuperación de técnicas de encuadernación antigua, historia de los criterios de intervención en restauración documental y, en especial, en métodos de conservación preventiva y preservación de fondos documentales. Entre 1999 y 2001 dirigió la reconstrucción de los servicios de conservación de la Biblioteca Nacional Universitaria de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo y ha participado en diferentes proyectos de cooperación en Cuba y Marruecos. Forma parte del grupo de investigación sobre el libro antiguo Bibliopegia. En el año 2014 fue distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por su trayectoria en el ámbito de la conservación del patrimonio documental y bibliográfico. Gracias. Ahí, bien. Buenos días. En primer lugar, disculpas por el retraso, porque estaba haciendo tiempo en la Biblioteca Nacional, pensaba que empezamos a las 9:30. Yo últimamente tengo una confusión permanente con mis tiempos y con mis compromisos, así que he quedado fatal. Espero hacer esta presentación breve y realmente me da un poco de vergüenza hablar hoy en día del tema del COVID cuando ya es un tema que llevamos 2 años y que lo tenemos ya prácticamente aborrecido, ¿no? Porque hace 2 años entró una enfermedad nueva que puso todo patas arriba, el país, se llevó vidas por medio, por delante y cambió tremendamente el mundo de las relaciones humanas, el mundo de la cultura, y esto está trayendo unas consecuencias que son muy negativas desde mi punto de vista para el desarrollo tanto de las sociedades como de las personas, ¿no? Así que voy a hacer una presentación. Me voy a centrar un poquito, no sé si el ratón no obedece, ¿no? Bien. Voy a hacer una presentación, me voy a centrar más en ver cómo hemos reaccionado los conservadores al tema del COVID, ¿no? Porque en un principio, cuando no se sabía nada acerca de esta enfermedad, ni se sabía sus mecanismos de transmisión, etcétera, se empezaron a buscar un poco, teníamos el enemigo en cualquier lugar, ¿no? Andábamos todos muy preocupados, no voy a decir que obsesionados, porque la situación era muy grave, pero estábamos muy preocupados porque no teníamos apenas ningún tipo de información acerca de la transmisión de este tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Y, evidentemente, con el confinamiento, con el decreto del estado de alarma, etcétera, pues la vida nos cambió muchísimo durante unos meses, nos está cambiando todavía, ¿no? El COVID ha supuesto, pues, en primer lugar, yo creo que es una situación extraña, anómala, ¿no? Una situación muy parecida a una guerra en la que no hay
explosiones, no hay disparos, no hay el miedo a que un francotirador te vuele la cabeza en una esquina, pero sí teníamos una obsesión con que en cualquier momento nos íbamos a contagiar. Yo recuerdo ahora, pues nos reímos un poco de la situación, pero en aquellos momentos yo creo que nos daba un poco de angustia, ¿no? Ir a Mercadona y de pronto encontrar a un señor vestido con un EPI, con un casco, con unos guantes de soldador y que estaba comprando papel higiénico, ¿no? Y llenando un carro, ¿no? Y de pronto decías, bueno, pues esto no es una guerra, pero en cierta medida se le parece bastante. Se cierran todas las actividades y, por supuesto, esto va a tener unos efectos culturales importantísimos, no solo por el cierre de las bibliotecas, sino también porque todas las actividades que estaban previstas para esas fechas empiezan a retrasarse. En primer lugar, se plantea un aplazamiento, pero muchas empiezan a caer. Y ello lleva incluso al hecho de que el hecho de que no se estén realizando actividades culturales plantee hasta qué punto es necesario seguir financiando estas actividades culturales, de manera que cae en picado la inversión en materia cultural, ¿no? Vemos cómo el Estado, el Gobierno, plantea ciertas ayudas a sectores que están damnificados por el efecto del COVID, por el cierre de las actividades, y, por ejemplo, se plantean ayudas desde el Ministerio de Cultura al mantenimiento de la actividad cultural, pero en el caso del patrimonio se destinan 0 euros, porque parece como que el patrimonio se va a conservar sin ningún tipo de problema en estas fechas. También, paralelamente, el hecho de no saber exactamente qué es lo que teníamos que hacer con el COVID lleva a políticas disparatadas acerca de la desinfección de los centros culturales, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, nos encontramos que en Jordania Petra se rocía completamente con lejía para eliminar los posibles virus de las piedras de Petra, el casco histórico de Jerusalén. Prácticamente todos los edificios empiezan a plantear políticas locas, ¿no?, de desinfección del patrimonio. Esto es el lado negativo que va a tener la pandemia, pero también es verdad que aparecen en el escenario nuevas actividades y nuevas situaciones, ¿no? Preparando un poco la charla, estuve viendo algunos vídeos que se grabaron durante la pandemia en el estado de confinamiento acerca de bibliotecas de museos, bibliotecas de arte, etcétera, ¿no?, donde se planteaban proyectos y realmente cambia, por ejemplo, la forma en la que se imparten una jornada como la que tenemos hoy aquí, ¿no? A mí me resulta enormemente gratificante volver aquí al Museo Arqueológico, ¿no?, donde di una de mis primeras charlas, ¿no?, y poder tener el contacto con el público, sentir la vergüenza de llegar tarde y todas estas cuestiones, ¿no?, que con el teletrabajo, con las presentaciones online, etcétera, que nos hemos acostumbrado, pues han ido pasando. Pero es cierto que el hecho de aprovechar las tecnologías, la digitalización, todos estos recursos que nos están ofreciendo ahora mismo Internet, nos abre unas puertas interesantes desde el punto de vista de la docencia, de las posibilidades que vamos a encontrar a la hora de impartir clases, etcétera. De manera que podemos captar nuevos clientes, llegar a gente que antes no podíamos llegar. El hecho de que estas jornadas se retransmitan en streaming, pues da posibilidades a que alguien desde Sudáfrica, desde Chile, pueda asistir a estas jornadas, de manera que nos acercamos todos un poquito más, aunque estemos todos tan lejanos. Desde el punto de vista de las bibliotecas, también es cierto que el hecho del teletrabajo y de la posibilidad de reuniones en diferido, pues nos lleva a un replanteamiento de las estrategias de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Se empiezan a explorar nuevos contenidos en las bibliotecas, nuevas posibilidades de trabajo, de gestión de la información, etcétera. Pero sobre todo lo que cambian es el aspecto interno. Al final de los vídeos, la verdad es que durante la visualización de estos vídeos está entusiasmado, ¿no?, oyendo propuestas fantásticas, ¿no?, de cómo de las posibilidades de trabajo que nos brindaba el COVID. Pero al final terminé y me quedé pensando que hasta qué punto habían cambiado realmente esas políticas, si después de toda esa ilusión, de todos esos proyectos, algo se está articulando. Yo espero que sí, y yo creo que durante las jornadas, y hoy en concreto, vamos a escuchar nuevas posibilidades de trabajo.
Pero en lo que a mí se refiere, que mi mundo es muy pequeñito y se reduce a la casa que tenemos aquí al lado en cuanto a las bibliotecas y, bueno, visitas esporádicas a casas de los amigos, ¿no? A ver sus bibliotecas y cómo están trabajando, realmente lo que me entra es un poquito de frustración, si me permiten que diga aquí, ¿no? Porque, en el fondo, lo que se han cambiado un poco son los protocolos de trabajo. Han ido cambiando. Al principio hablábamos de periodos de cuarentena, de limpieza de manos, etcétera. Y parecía que todos esos protocolos ya se iban a instalar, pero poco a poco se van relajando. También se van relajando cuestiones como el teletrabajo, proyectos que se habían planteado quedan en el olvido. Y esto es un poquito la vuelta a la normalidad, ¿no? Nos olvidamos de todas esas buenas intenciones, ¿no?, que tenemos el 1 de enero. Yo todos los 1 de enero digo que este año me pongo a régimen y jamás lo consigo. Y bueno, pues sigue siendo así. Y un poco creo que lo que está pasando con el COVID, en cierta medida, ha sido así. Y si nos vamos a la historia, nos encontraremos que no es algo nuevo, que ya ha habido un precedente histórico que es interesante, que fue el Great Book Scare de finales del siglo XIX. Es un periodo muy curioso en la historia de las bibliotecas, en el que se ha publicado algo, muy poquito, pero que causó mucha conmoción y todavía encontramos testimonios en algunos libros que nos hablan de ese periodo de horror a los libros, ¿no? En 1895, la bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Oregón fallece por tuberculosis. Y no sabemos cómo, de pronto adjudican esa enfermedad a que se había contagiado por manipular libros con los que habían leído tuberculosos. A partir de ahí se crea una bola de nieve en la que se empieza a decir que los libros son transmisores de enfermedades, que pueden transmitir la escarlatina, que hay estudios científicos que avalan estas posibilidades de la transmisión de los virus de la tuberculosis y de la escarlatina, y se plantean políticas de conservación como muy locas, ¿no? Tan pronto, pues, si se prestaba un libro y el señor tosía, era sospechoso de tener tuberculosis, inmediatamente el libro se quemaba, ¿no?, para que no pudiera contaminar a nadie, ¿no? O también se empiezan a plantear proyectos de desinfección de libros con sistemas que hoy en día consideraríamos que son altamente perjudiciales, no solo para los usuarios que después van a manipular esos libros contaminados con productos venenosos, sino también para el propio libro, porque va a generar reacciones químicas de alteración. Realmente el proceso, si lo vemos con un poco las gafas de la historia, nos daremos cuenta que es muy parecido a lo que ha sucedido ahora, ¿no?, con el COVID, porque desde el primer momento se empezó a sospechar que el COVID era una enfermedad de transmisión misteriosa, ¿no? Por favor, piensen un poquito en los primeros meses de la pandemia, ¿no?, cuando no sabíamos nada de lo que estaba pasando, ¿no? Y se pensaba que se transmitían a través de las superficies, e incluso había gente que pensaba que eran unos mecanismos de transmisión a través de kilómetros, ¿no?, y que el virus podía viajar por el aire, etcétera. Realmente el tiempo ha ido poniendo un poco las cosas en su sitio y se sabe que realmente el COVID, el principal mecanismo de transmisión es la presencia de gotículas y de aerosoles en el aire que estamos respirando, que pueden permanecer durante horas en suspensión, sobre todo los aerosoles, y que si hay una concentración suficiente de virus en el aire, nosotros las inhalamos, pasan a nuestras vías respiratorias, a nuestro sistema, y a partir de ahí se genera la enfermedad. Así que una persona se puede contagiar solo o fundamentalmente si está respirando esas partículas. Pero también es cierto que esas partículas sólidas, el virus sale transportado por las moléculas de agua a través de nuestra respiración, está mezclado en parte con agua, es líquido, pero rápidamente al entrar en contacto con el aire se evapora y se solidifica, de manera que el virus está suspendido en el aire como una partícula sólida. Eso es lo que denominamos un aerosol. Bien, estos aerosoles pueden depositarse en el material con el que estamos nosotros en contacto y a partir de ahí pues contaminarnos. Bien, desde el primer momento
las bibliotecas se pensaron que podían ser un mecanismo de transmisión. Pues ¿por qué? Porque hay muchísimos actores alrededor de una biblioteca. Están los usuarios, están los trabajadores, están los propios bibliotecarios. No quiero decir que los bibliotecarios no sean trabajadores, pero bueno, están los auxiliares de biblioteca que transportan los libros, los restauradores, etcétera, ¿no? Y hay una relación intensa de consulta, de préstamo. Yo te doy el libro y tú lo coges, tocas la superficie que he tocado yo, etcétera. También es cierto que en una fábrica los trabajadores se conocen todos entre sí, de manera que cuando alguien se pone enfermo, llama por teléfono, estoy enfermo, tengo COVID, poneros en cuarentena. Pero en una biblioteca entran y salen multitud de personas que piden libros e incluso no tienen que entrar, dejan el libro en el buzón y así hacen la recuperación del ejemplar. Bien, pues es decir, que tenemos muchísimos elementos externos que no tenemos controlados, que pueden estar contaminados, no han manifestado la enfermedad o todavía están en estado incipiente y, por tanto, hacen su actividad normal, entran a la biblioteca y contaminan. Con lo cual, las bibliotecas entramos en pánico, pensando que nos iban a contagiar por todas partes. Además, el individuo que entra en una biblioteca no es un usuario esporádico como el de un bar o una cafetería que entra, hace una consumición y sale, sino que puede estar horas en la biblioteca respirando ese ambiente que, si no está limpio, se puede contaminar. Por tanto, los libros estaban expuestos a unas cargas víricas teóricamente importantes y, por tanto, se podían convertir en vectores de expansión de la enfermedad. Así que durante prácticamente en el primer mes, la Biblioteca Nacional, bastante preocupada, primero por la pérdida de su identidad, ¿no?, que es la difusión, el acceso a los fondos de la Biblioteca Nacional, pues se planteó diferentes políticas. Y en el Laboratorio de Restauración pues publicamos un primer artículo, un poco de información, porque estábamos viendo ya que se estaban empezando a decir cosas muy raras acerca del virus, ¿no? Yo tenía presente un artículo que escribí a finales de los 90 sobre la transmisión de los libros, de las enfermedades en los libros, ¿no? Consulté con médicos, consulté con biólogos y me decían que los virus, en principio, no pueden vivir durante mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Siempre hay virus que pueden tener una cierta resistencia a la descomposición, pero en principio no podían funcionar. Este artículo hablaba, por supuesto, de la tuberculosis, del SIDA, de enfermedades que estaban en boga, entre comillas, en los años, a principios del 2000, ¿no? Y, claro, esto me producía una contradicción con la información que estábamos recibiendo acerca del COVID, ¿no?, que podían transmitirse en superficies, que había que tener mucho cuidado a la hora de quitarse los guantes, de quitarse la mascarilla, etcétera, ¿no? Y hicimos un repaso de la información y nos encontramos con un vacío absoluto de información sobre una enfermedad que era nueva. Era una enfermedad que no es como la tuberculosis, de la que se han escrito hasta enciclopedias, ¿no? El COVID era algo totalmente nuevo, incluso se pensaba que era un virus inventado y, por tanto, no teníamos muchas referencias. Podíamos hacer referencias a otros coronavirus con un funcionamiento similar, ¿no? Coronavirus que actuaban sobre animales, etcétera. De esto los veterinarios tienen bastante más información que los médicos, ¿no?, cuando empezó la pandemia. Así que hicimos este artículo y en él recomendábamos pues una serie de alternativas, ¿no? Lo importante es que nos encontrábamos con que no había evidencias científicas acerca de cómo se comportaba el virus en las superficies. Tampoco sabíamos la estabilidad del virus fuera del cuerpo humano, ni si los soportes podían afectar a la estabilidad del virus, porque no es lo mismo que el virus se deposite sobre un papel que sobre un pergamino, que tiene una composición química mucho más similar a la piel humana, o que se depositara sobre un metal o sobre un plástico de un DVD, etcétera, ¿no? Lo que sí sabíamos es que había una dependencia de la estabilidad del virus a las condiciones ambientales, porque en los estudios iniciales se vio que funcionaba de una forma anómala. Normalmente los hongos y las bacterias, etcétera, los materiales se conservan mucho mejor en condiciones frías. Nosotros pensábamos que el virus iba a ser mucho más estable en condiciones frías, por tanto, lo lógico sería, pues pongan ustedes en las bibliotecas a 5 grados centígrados y así no tendrán peligro de que los usuarios se contaminen, entre otras cosas porque no irían a la biblioteca por el frío que hace, pero la sorpresa fue que el virus se favorecía en las condiciones ambientales normales de conservación.
Las condiciones que decimos nosotros que son buenas para evitar los hongos eran estupendas para que el virus se mantuviera en buen estado. También nos encontrábamos con que no teníamos información acerca de cuáles eran las sustancias más adecuadas para acabar con el virus. Entonces se hablaba de diferentes soluciones mágicas, ¿no? Incluso había una máquina que vendían en China que tú te metías y te irradiaba con radiación ultravioleta y se supone que podías meter ahí los libros, irradiarlos con ultravioleta y así poder. O también se empezaron a vender, se agotaron todas las máquinas de ozono de Amazon y todo el mundo quería tener un generador de ozono sin saber que el ozono es un gas venenoso. Así que nos encontrábamos con que las soluciones que se estaban dando eran muy importantes, o sea, muy variadas y que eran en algunos casos bastante ineficaces. Bien, ¿qué problemas teníamos desde el punto de vista de conservación? Pues que el modelo del virus no coincidía con los modelos con los que nosotros trabajamos en conservación. Nosotros partimos de que existen una serie de riesgos y planteamos unas políticas de conservación preventiva fundamentalmente dirigidas a conservar los fondos en las bibliotecas. Pero nunca nos habíamos planteado que los fondos de las bibliotecas pudieran ser un elemento agresivo para los usuarios. Con lo cual, teníamos que conservar de otra manera, teníamos que aplicar sustancias, entre comillas, o soluciones a los materiales bibliotecarios, pero que no perjudicaran a los usuarios de las bibliotecas. Y así se empiezan a bajar diferentes componentes. Sabéis todos que uno de los virucidas más eficaces es precisamente la limpieza de manos con gel hidroalcohólico, una combinación de 70-30 de alcohol y agua, porque precisamente esa combinación, esa presencia de agua hacía que el alcohol fuera eficaz. Si se utilizaba un alcohol más concentrado no funcionaba correctamente. Pero también se estaba utilizando lejía como un virucida clásico que podía ser efectivo. Así que nosotros teníamos que ver cuáles eran los procedimientos que eran más eficientes para la conservación de los materiales, que fueran, por otra parte, fáciles de utilizar en cualquier escenario. Es decir, en la Biblioteca Nacional tenemos es casi la NASA, ¿no?, en materia de conservación documental, pero es verdad que también existen muchísimas bibliotecas, archivos en toda España, en todo el mundo, que no tienen los medios más elementales, ¿no?, de conservación, y conseguir el alcohol era un desafío, y más en aquella época en la que había muchos problemas de abastecimiento de materiales que se estaban demandando mucho. Así que teníamos que salir de las situaciones tradicionales y empezar a pensar la conservación un poquito más allá. Bien, ¿qué alternativas había para luchar contra el COVID en bibliotecas? Primero teníamos las soluciones de los sistemas tóxicos, ¿no? Sistemas tóxicos que estaban basados en utilizar formulaciones de laboratorio. Utilizar lejía, utilizar ozono, agua oxigenada, se planteaban incluso amoníaco, etcétera. Esto desde el punto de vista químico, pero también podíamos recurrir a otras soluciones menos complejas, porque si yo utilizo lejía estoy utilizando un producto líquido que puede dañar el material sobre el que estoy trabajando. El papel se dilata, se debilita, le causa reacciones químicas nocivas, etc. Entonces empezó a pensar que en lugar de utilizar productos en formato líquido, entre comillas, ¿no?, de formato, pues íbamos a utilizar medios físicos, ¿no? Vamos a utilizar la energía de la radiación ultravioleta, o vamos a utilizar los gases, la química de los gases para desinfectar las colecciones. Claro, estos productos solo se podían utilizar por personal especializado. Solo se podían utilizar en laboratorios con maquinaria adecuada. Los chinos rápidamente sacaron todo tipo de máquinas para desinfectar con gases de cloro, las cosas más peregrinas que se puedan imaginar se ofertaron. Pero estas solo podían ser utilizadas por personal especializado y ello limitaba mucho el alcance al que podíamos llegar. Una alternativa de un nivel un poquito menos agresivo para las personas y sobre todo para las colecciones era utilizar sistemas que fueran eficaces y que tuvieran un buen resultado, ¿no? Pues podríamos comprar soluciones limpiadores comerciales que tuvieran un contenido en cloro mínimo del 5% para poder descomponer esos virus, cosa que
todos estos productos, ya insisto en que son muy agresivos químicamente y van a dañar a las colecciones, no se podían utilizar con material patrimonial, no podían utilizarse en cueros, no podían utilizarse en el pergamino, es decir, que nos limitaba mucho. El alcohol nos abría unas posibilidades algo mayores, pero el contenido en agua también hacía que tuviera problemas, por ejemplo, con los sellos que utilizamos para identificar las colecciones, que pudiéramos tener problemas con algunos adhesivos, con algunas tintas de impresión, etcétera, ¿no? Y, en cierta medida, lo que sí era bueno de esto, del alcohol y de las soluciones hidroalcohólicas es que todas las tenemos en casa, las utilizamos cotidianamente, nos hemos habituado a utilizarlas permanentemente. ¿Qué sucede? Pues que estos productos no se podían utilizar en los materiales por el efecto que van a tener en las colecciones. Entonces, estos métodos de baja toxicidad se recomiendan para los usuarios, se empiezan a recomendar para los usuarios de las bibliotecas, para los trabajadores. Utilice el gel hidroalcohólico al entrar en la biblioteca, lávese frecuentemente las manos. Hay que decir que es mucho más eficaz el jabón que el gel hidroalcohólico, ¿no? para eliminar. Bueno, pues esos hábitos de limpieza que muchas veces nos dan un poco de vergüenza, ¿no? En la biblioteca recomendar a los usuarios, por favor, lávese las manos antes de manipular los libros porque es un poco invadir una cierta, faltar al respeto, entre comillas, ¿no? Pero ahora ya se ha convertido en algo habitual. Ya la gente enseguida se lava las manos en cuanto firma, yo lo veo en los mesetones de la biblioteca, en cuanto entrega las fichas, pum, pum, se lavan las manos, recuperan el libro y los trabajadores igual. Es decir, que se ha instalado ese hábito, ¿no? Y para las colecciones, curiosamente, consideramos que la mejor solución era utilizar lo menos complicado de todo. Utilizar medidas profilácticas y, sobre todo, periodos de cuarentena. Así que empezamos a hablar de que la cuarentena puede ser un mecanismo eficaz para utilizar los materiales en bibliotecas porque los estudios que se estaban realizando en aquel momento nos estaban hablando de periodos como máximo de 14 días. Insisto, estamos al principio de la pandemia. Los artículos se habían publicado en el mes de enero y febrero y estábamos utilizándolos en el mes de marzo, que es una de las cosas más bonitas que han sucedido durante la pandemia, es que las revistas científicas y médicas han puesto a disposición de cualquiera que quisiera utilizar sin pagar los recursos de información, tuviera esa información. Yo creo que es la primera vez en la historia que se regala información de este tipo, ¿no? Y nos encontramos con que la cuarentena simplemente tengo que tener unas instalaciones mínimas, un suelo para colocar los libros, no necesito nada más, o una estantería, o una mesa, un lugar donde dejar los libros y un material para envolver, que puede ser cualquier plástico, cualquier bolsa que podamos utilizar en la biblioteca. ¿Qué nos encontramos? Con que sabíamos que a partir de los 14 días los coronavirus en animales desaparecían prácticamente, se descomponían. En algunos casos se había hablado de que en algunas desinfecciones en situaciones contaminadas por COVID habían llegado a detectar virus al mes, pero era algo bastante improbable, era muy, muy raro y es probable que hubiera algún agujero en la investigación que explicara esa presencia. Así que planteamos, en este artículo del blog de la Biblioteca Nacional, planteamos periodos de cuarentena de 15 días. ¿No? Dijimos, son 14 días, bueno, pues 15 días, da igual 14 que 15. Y esto se estableció como una norma para la Biblioteca Nacional, que después ha sido utilizada y me acaban de decir que en Asturias se sigue utilizando en algunos sitios todavía una cuarentena de 14 días. Claro, esto supone un problema grave para la biblioteca, para el funcionamiento de la biblioteca, porque esto implica una infraestructura de carros, etcétera, que es bastante dañina. Bien, pues con esto nosotros ya nos fuimos planteando ver qué estaban haciendo en otros países, ¿no? Y de hecho en el artículo se utilizó parte del material que se había generado. Nos encontramos con que
la dispersión de información era no solo un problema en España, sino también en países con una tradición investigadora pues mucho más fuerte que en España, ¿no? Y tanto en Europa como en Norteamérica, Canadá, etcétera, se estaba dando una cierta lasitud hacia los periodos de cuarentena, ¿no? Incluso pasábamos al principio de la pandemia, que había muchos más negacionistas que ahora, pues se hablaba de que las bibliotecas siguieran abiertas, sin ningún tipo de restricción, y en el estado de al lado se estaba planteando que no fueran más allá de 14 días, ¿no? Entonces, bueno, pues había una cierta libertad. Pero, en general, todo el mundo reconocía que se estaba trabajando con muy poca información, hasta que aparece este estudio que conocéis todos, ¿no? El estudio de la OCNC, que se han realizado, llevan prácticamente año y medio investigando sobre el virus, y es uno de los estudios que más luz nos ha aportado para saber exactamente cómo tienen que funcionar los materiales documentales en época de COVID, ¿no? Se han hecho todo tipo de ensayos. Ahora mismo lo que se está viendo es qué políticas están siguiendo las bibliotecas con respecto a las vacunas, si es necesario pedir el carnet COVID para poder acceder a la biblioteca, los tiempos de cuarentena, etcétera. Los primeros estudios fueron dedicados sobre todo a ver cómo funcionaba el virus. Ahí tenéis las fases del estudio. Y ver cómo era necesario reabrir las bibliotecas en un escenario en el que el virus estaba todavía presente, ¿no? Qué es lo que planteaban las diferentes políticas, y mientras tanto los biólogos y los químicos estaban trabajando, analizando el funcionamiento del virus en diferentes situaciones de bibliotecas. A mí lo que me gusta de este estudio, me parece muy interesante, es que se plantea en el escenario real. Normalmente nosotros en conservación trabajamos con escenarios hipotéticos, ¿no? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si hago lo otro? ¿No? Me creo un modelo y trabajo sobre ese modelo. Sin embargo, en este estudio lo que se utiliza es material real, se ha inoculado el libro, se ha metido en su ambiente normal y al cabo de X días se ha ido comprobando si ese material seguía conservando el virus. Creo que tenéis aquí una relación, se han ido realizando ensayos con todo tipo de materiales, desde fondo antiguo, material en pergamino, papel tradicional, papel moderno, papeles técnicos, se han utilizado encuadernaciones, libros, hojas sueltas, libros encuadernados, discos metidos en cajas, todo tipo de materiales que hay en las bibliotecas, encuadernaciones con bucran, con tela, con no sé cuántos, ¿no? Y todo esto va a dar unos tiempos. El tema es que todavía no tenemos exactamente el último paso, que sería saber, vale, el virus está presente en materiales, por ejemplo, que están colocados en filas o están apilados y permanece durante más tiempo, pues van a permanecer estables durante 9 días o 4 días, que es el máximo. Sin embargo, el estudio no dice esa carga vírica puede enfermar a alguien. Puede contagiar y puede ser un vector de la enfermedad. Por tanto, seguimos todavía sin tener la certeza absoluta de que los materiales son o no descartables como transmisores del virus, y tenemos que seguir trabajando un poco con ello. Ahora mismo los periodos de cuarentena en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco, son de 2 días. En el que se considera que prácticamente en todos los materiales ya ha desaparecido la carga vírica y se pueden seguir consultando. Mantenemos una cierta cautela con este problema. ¿Qué pautas han surgido de todo esto? Bueno, pues vamos a quedarnos con lo bueno, ¿no? Lo malo ya lo olvidaremos, ¿no? Pero lo bueno es que por primera vez se ha considerado que la salud de los trabajadores en los centros públicos es prioritaria, ¿no? Que tenemos que antes que el fondo, es la salud de los trabajadores la que permitir que se puede trabajar de otra manera, mediante teletrabajo, y se pueden realizar muchísimas actividades, aunque yo tengo que confesar que he sido el que menos ha teletrabajado de la Biblioteca Nacional. Vamos, el jefe de seguridad y yo durante la cuarentena estábamos los dos en la Biblioteca Nacional, solo nos tomamos el café y decíamos qué mal está el patio, ¿no? Pero
es cierto que la pérdida del referente del usuario, el contacto directo con el usuario, y yo que trabajo en un laboratorio de restauración, que trabajamos un poco de espaldas a los usuarios, no soy el más indicado para decirlo, ¿no? Pero es cierto que se ha perdido, ¿no? Y el teletrabajo quita esa parte. La parte buena es que puedes hacer muchas otras cosas que no te da tiempo en el día a día del trabajo, ¿no? De desarrollar proyectos y hacer proyectos también mucho más interesantes y, como decía al principio, llegar a mucha más gente. La parte mala, se han reducido mucho los puestos de lectura. En cierta medida, pues a lo mejor también es agradable, porque hay veces que no te gusta el vecino que tienes en el pupitre de al lado porque hace ruido, porque desprende ciertos olores. Bueno, pues eso en cierta medida también, el hecho de las mascarillas también nos ayuda bastante, ¿no? El control de acceso es otro de los problemas, pero yo creo que lo que ha quedado más claro durante todo este proceso es que el acceso a la información sigue siendo la prioridad de las bibliotecas y tenemos que garantizarlo, ¿no? Bien, esto un poquito como imagen ya un poco para casi concluir. Es uno de los ejercicios que hicimos en el marco del Plan Nacional de Gestión de Emergencias para el Patrimonio Cultural. Se planteó por primera vez la desinfección de un edificio de cara al COVID, ¿no? Utilizamos la situación de emergencia generada por la pandemia y los recursos que se habían generado durante esta pandemia para utilizar a la UME, para coger un edificio entero y desinfectarlo. Sabíamos que no íbamos a hacer nada contra el COVID, pero sí nos enseñó muchas cosas que eran absolutamente impensables, ¿no? Como, por ejemplo, si yo estoy limpiando las paredes de un edificio, me puede venir una patrulla de la Policía Municipal y decirme que estoy contaminando y ponerme una multa. Es decir, que surgieron un montón de historias interesantes. También limpiamos las fachadas del Museo Arqueológico en la verja que rodea. Y simplemente decir, bueno, que como conclusión, que no podemos decir que el COVID se transmita, que suponga un riesgo para los usuarios de la biblioteca, especialmente si mantenemos los periodos de cuarentena. Que no es evidente que se transmita a través de los fomites, de las superficies, que el virus se mantiene estable en diferentes condiciones ambientales, que es un virus que muta con mucha facilidad y posiblemente en un tiempo aparezcan nuevas mutaciones que tengan un comportamiento diferente. Y que tenemos que saber responder a ese desafío, pero creo que las soluciones que hemos ido dando durante estos meses han ido en la línea directa en el sentido de intervenir mucho menos en los materiales, de buscar soluciones económicas que sean factibles para todo tipo de bibliotecas y que eso nos va a hacer ser compatibles con el acceso a la información. Que finalmente recomendar la cuarentena como uno de los sistemas más eficaces para la lucha contra el COVID. Y nada, pues con esto agradecerles de nuevo su atención y disculparme de nuevo por el pequeño retraso en la llegada. Muchas gracias.